Bueno, pues ya estamos listos y preparados aquí, regresando en Arriba Corazones. Nos vamos a nuestro panel del testamento. Es muy importante que en estos momentos, si usted quiere participar, quiere hacer alguna pregunta, porque tenemos grandes invitados de honor hoy aquí en Arriba Corazones. Ya está listo y preparado también el padre Memo, el licenciado Lozano, y quiero saludar inmediatamente a la licenciada Esmeralda del Socorro Larios Fernández. Ella es subprocuradora de representación social de la Procuraduría Social del Estado. Un aplauso para ella, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todos. Gracias. Y se encuentra con nosotros también el licenciado Adrián Talamantes Lobato. Él es notario, presidente del Colegio de Notarios. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y bueno, también la licenciada América Aguilar, ella es psicóloga, especialista en niños, adolescentes, jóvenes, adulto mayor, ciencia de la familia y especialidad en educación. ¿Cómo está? Muy bien. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Licenciado Javier Lozano, bienvenido. Muchas gracias otra vez. Padre Memo, bienvenido. Gracias otra vez. Bueno, pues es un tema muy importante, yo lo siento, sobre el testamento. Hemos estado platicando con nuestro público, cuando conversas también con la familia, con amigos, en fin, y decimos, hacer un testamento. No, es que no me voy a morir, espérenme tantito, ¿no? ¿Para qué hago un testamento? En fin, que ahorita nos vamos a ir con la psicóloga. Pero voy con ustedes, licenciado. ¿Qué entendemos por un testamento? ¿Qué es un testamento en sí? Mire, dicho en pocas palabras, es un acto por medio del cual la persona interesada o el otorgante dispone de sus bienes para cuando llegue su fallecimiento. Y con la finalidad primordial de que estos bienes lleguen a la persona que él decida. Esto es un testamento, o sea, que podemos hacer un testamento de esta manera, ¿sí? O sea, dejar todo en regla, que no vaya a haber ningún problema. Dejar ¿sí? establecido para quién queremos que lleguen los bienes que tenemos. Es muy importante señalar que no importa la cuantía o el valor de los bienes, es muy importante que la gente lo haga sin importar que sea un patrimonio modesto el que tenga. Al final de cuentas, cada quien tiene sus propias y particulares circunstancias y es muy valioso que dispongan a fin de que llegue eso que normalmente se consigue a través de una vida de mucho esfuerzo, que llegue al destino que cada quien desee, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos en sí para poder elaborar un testamento? Basta tener identificación y 16 años cumplidos. De los 16 años en adelante Es puedes correcto. hacer un testamento. Así es. ¿Sí? Así es. Esto a mí se me hace muy interesante porque hasta un joven puede ya hacer hasta su testamento totalmente y decir a quién le voy a dejar mis pertenencias. Desde luego, así es. Sobre todo. Licenciado Lozano, ¿quiere decir algo más? Bueno, yo quisiera preguntarle aquí al licenciado Adrián, en este mes tenemos el mes del testamento y este consejo amplió al mes de octubre el mes del testamento, pero ¿qué impacto ha tenido en la sociedad el mes del testamento? Bueno, realmente ya es una campaña que es el año número 15, esta es una campaña a nivel nacional, ya es una campaña muy conocida, muy pública, y realmente fuera de este plazo de septiembre y de octubre, pues son pocos los testamentos que se hacen. Precisamente la gente espera esta fecha porque es un significativo o la reducción en el costo del mismo. En esta ocasión será el mes de septiembre y octubre, como lo decía el licenciado Javier Lozano, y el costo son 1,802 pesos en cualquier notaría del estado de Jalisco. Este costo de 1,802 pesos, ¿para qué tipo de testamento debe de ser? Es el testamento que técnicamente se conoce como el público abierto y que es el que otorgan las personas ante notario público. Y podríamos decir también que es un testamento entonces sencillo, no con tantas legados. Normalmente es un testamento sencillo, efectivamente, pero eso no implica que no se puedan hacer disposiciones adicionales o técnicamente dicho como legados, ¿no? Perfecto. Padre Memo. Sí, creo que es importante y qué bueno que están aquí los notarios, las psicólogas, en el sentido de que también en el aspecto religioso, fíjate, nos encontramos a veces las personas con el miedo, el temor de que se aprovechen algunas personas. De allí que importante es decirles, y sobre todo a las personas adultas mayores, que no tengan miedo, que tengan confianza, porque muchas veces dejan muchos problemas, de verdad, muchos problemas, y entonces sucede de que hay conflicto entre los hijos, se pelean entre los hermanos, que si la mamá, que si el papá, y creo que esto es importantísimo para que entiendan que también es de conciencia el ir preparando su testamento y aquello que con mucho esfuerzo, lo decía el licenciado Adrián, van teniendo en la vida y a quién se lo van a entregar. A mí esto se me hace muy interesante. Ahora bien,
Para hacer un testamento, ya nos mencionó usted quienes pueden hacer el testamento desde los 16 años en adelante con su identificación, en fin. ¿Qué implica un testamento? ¿Cuántas personas pueden integrarse en un testamento? ¿Cómo se debe de hacer un testamento? Bueno, los testamentos son individuales, cada persona tiene que hacer el propio, el suyo, son individuales y lo único que se requiere es acudir a una notaría con identificación y sería el único documento que hay que portar. Son individuales y algo muy importante que comentaba el padre Memo y usted, Ceci, a veces la gente erróneamente cree que hacer el testamento es o lleva implícito como si ya se fuese a morir. La realidad es que nadie tenemos la vida asegurada para el día de mañana. No hay edad para eso, al contrario, yo creo que hay que ser previsores y mientras más pronto se tenga es mejor porque no sabemos el día que nos va a tocar separarnos, ¿no? Perfecto. Voy con la licenciada en psicología. ¿Qué piensa usted respecto a esto? O sea, lo que ha vivido con la gente, ¿qué comentario le hacen acerca del testamento? Porque es lo que decimos, o sea, pensamos y decimos, no, es que todavía no me voy a morir, ¿cómo voy a hacer un testamento? Pero ¿qué es lo que sucede? De hecho, este tema es muy fuerte tanto para la persona que lo está de cierta manera queriendo realizar como para los que están alrededor de esta situación. ¿A qué voy? El testamento está muy relacionado con la muerte, con la enfermedad, con la vejez. Entonces esto provoca un conflicto y es por ello que en ocasiones es difícil realizar un testamento. O sea, está muy relacionado con estas tres situaciones. Entonces sí es muy importante empezar a trabajar en esto. Es por ello que hay este miedo, como bien lo mencionaba el padre, que nos impide a veces realizar un testamento. Entonces va muy relacionado con la muerte, con la vejez, con la enfermedad también. Bien. Adelante, padre. Y es que es interesante cuando uno tiene la oportunidad en una familia que lo invitan a vaya a hablar con mi mamá, hable con mi papá, que arregle las cosas. A veces hay muchos intereses medios interesantes en cada una de las familias, pero yo creo que es muy importante el ir preparando a la persona y desde la psicología y en todos los aspectos para ir diciéndoles, bueno, la muerte, recordemos, un día va a llegar, y bien lo decía ya el licenciado Dorian, pero mientras llega esa muerte tenemos que mirar a los hijos, a los que están ahí alrededor, para que el día de mañana no dejemos un conflicto, no dejemos algo muy difícil después que la familia esté dividida, porque eso le suceder, se dividen las familias, se pelean entre las familias, ¿por qué a mí me dejó más? ¿Por qué a ti te dejó esto? ¿Por qué en ese sentido? Y es importantísimo. Ahora, ¿qué es lo que incluye un testamento? ¿Qué es lo que tenemos que poner en el testamento? ¿Debe de haber alguna albacea, alguna persona que sea encargada del testamento a la hora que lo dan a conocer el testamento, de los bienes, en fin? ¿Qué pasa, licenciado Adrián? Mire, sí efectivamente debe haber la designación de una albacea, la designación de él o los herederos. Si se tienen herederos menores de edad, se puede designar un tutor para el caso que fallezca quienes ejercen la patria potestad. Habría ahí la posibilidad de designar un tutor. Se puede hacer un reconocimiento de algún hijo, se puede hacer un reconocimiento de obligaciones, aunque naturalmente lo usual es designar herederos y necesariamente hay que hacer designación de albacea también. ¿Cuál es el papel del albacea? El albacea es quien tiene la responsabilidad legal de ser el representante del autor de la sucesión o del otorgante y básicamente, diciéndolo en pocas palabras, es quien debe de entregar a cada heredero lo que le toca, si hay deudas del autor de la sucesión, pagarlas y darle a cada quien lo que le corresponda, hacer el trámite correspondiente. Licenciado Lozano. Sí, aquí en Jalisco tenemos, y yo me voy mucho a este formato del mes del testamento que ha sido muy exitoso, porque como lo dijiste tú, cuando no es mes del testamento, pocos testamentos, pero en este mes se nos juntan, yo llevo ya hasta el día 26, el día de hoy, alrededor de 60 testamentos por el cúmulo de personas. ¿Crees que este proyecto se podría implementar en otros meses? Yo no vería ningún problema para implementarse en otros meses. Yo creo que aquí el tema es que las gentes debieran de hacer verdadera conciencia de la trascendencia, de la importancia de hacer un testamento y que no lo vean como un gasto, sino como una inversión. Ya lo decía atinadamente el padre, en aras de dejar tranquilidad y armonía en su familia. Muy bien. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la participación de nuestro público? Adelante, Luis Enrique.
Así es, Ceci, muchísimas gracias. Una pregunta súper interesante, espero que la contesten. Dice Josefina Cárdenas, ¿puede uno de los cónyuges otorgar el testamento sin el consentimiento del otro? ¿Cuál es la respuesta? Licenciado. Sí, por Adrián. supuesto que sí, no ¿Sí? necesita consentimiento de absolutamente nadie, es un acto personal, unilateral, no requiere el consentimiento de nadie. Y un tema importante que creo que va vinculado con lo mismo, el testamento es un acto en el que hay secrecía, de tal suerte que el notario tiene la obligación de guardar el secreto profesional, y en ocasiones nos ha tocado ver que a las personas les da pendiente que su familia se entere del contenido del testamento. Es importante que sepan que nadie se va a enterar salvo que ellos lo quieran revelar. De otra manera, absolutamente nadie lo va a conocer, es confidencial, y en su caso lo conocerán una vez que haya fallecido el otorgante. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, Luis Enrique, adelante. Así es, también José Roberto Vázquez dice, ¿puede una persona disponer libremente de su patrimonio? Sí, desde luego, por supuesto. ¿Sí? Ese es el objetivo del testamento, que disponga libremente para después de su muerte. Ojo, es importante también precisar que el otorgar un testamento no implica que la gente ya perdió la propiedad de lo que esté disponiendo. A veces la gente cree que si hace su testamento ya perdió su casa. No. Esto aplica para después del fallecimiento, la gente sigue siendo propietaria, y aun cuando haga un testamento y disponga o deje un heredero, eso no implica que no puede hipotecar, vender, disponer o hacer lo que guste con ese patrimonio. Correcto. Siguiente pregunta, Luis Enrique. Así es, vamos a continuar. Susana Ayala dice, ¿una propiedad de un panteón también se hereda? ¿Y qué pasa si el propietario ya falleció y está a su nombre? Sí, son derechos que normalmente es un contrato de servicios que se celebra con las agencias funerarias, y son derechos que son susceptibles de heredarse, desde luego. Perfecto. ¿Otra pregunta? Perfecto. David Gómez dice, mi papá dejó después de fallecer una casa sin escrituras y hay 6 hijos de por medio. ¿La casa puede ser vendida por cada uno de nosotros? No, si no hay testamento, habría que ir a las reglas del derecho común y tendrían que heredar en partes iguales los hijos. Aun cuando no tenga escritura, seguramente habrá un contrato privado de compraventa. Tendrán que hacer el trámite de la sucesión intestamentaria, donde inventariarán los derechos derivados de ese contrato de compraventa, y a la posteriormente podrían adjudicarse y vender como copropietarios. Tendrían que ponerse de acuerdo. Perfecto. Gracias, Así Luis es. Enrique. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Vámonos con la licenciada Esmeralda del Socorro Larios Fernández. Ella es subprocuradora de representación social de la Procuraduría Social del Estado. ¿Cómo trabaja este departamento? Platíquenos. Hola, Ceci, sí, con Bienvenida. muchísimo gusto. ¿Cómo trabaja en este tema de testamentos? Mira, la Procuraduría tiene varias funciones en esta etapa o en este campo. El primero, que es el de representación social, interviene en todos los juicios sucesorios, testamentarios o intestamentarios, que se vean en vía jurisdiccional, es decir, ante los juzgados, ¿no? Velando o procurando por la legalidad, por el equilibrio, por la equidad entre las partes, y que se cumple absolutamente con todas las etapas de este proceso. Otra de las funciones es la parte del área de registro de testamentos. Una vez que las personas acuden con los notarios a llevar a cabo su testamento, el notario tiene la obligación de informar en un término de 2 días como máximo a 3 autoridades de este testamento. El primero, no importa, no es la prelación, es indistinto, es la Procuraduría Social del Estado, es el Archivo de Instrumentos Públicos y el Registro Público de la Propiedad. Hay un registro, levantan una escritura, hay un registro de este aviso testamentario en cada una de las dependencias, y es quien guarda precisamente este archivo. ¿Por qué? Porque cuando la persona muere, ya sea un juicio testamentario o intestamentario, ya sea el juez o ya sea en su caso el notario, la primera etapa, una vez radicada, ¿qué es radicada? Una vez presentado o comunicado al juez o al notario, según sea el caso, la muerte de esta persona y que se quiere abrir el testamento, lo primero que tiene la obligación el juez o el notario, en su caso una vez radicado, es solicitar el aviso o solicitar la búsqueda, tanto a la Procuraduría como al archivo como al registro público, de cualquier testamento que haya dejado esta persona, ¿sí? Entonces es la información de cuál fue la última disposición testamentaria que dejó la persona. Y la tercera función, que es muy importante, que tiene la Procuraduría, es la defensoría
pública en materia familiar. Es decir, esta institución lleva de manera gratuita estos juicios sucesorios, intestamentarios o testamentarios en el juzgado, llevando pues el patrocinio, la representación en otro punto de vista, son el abogado de las personas de manera gratuita. Son las 3 funciones específicamente que la Procuraduría en este campo tiene. ¿También protegen a los herederos menores de edad? Claro. ¿Sí? ¿De qué manera los protegen? Mira, ¿Cómo un está juicio eso? testamentario, más bien un procedimiento testamentario. Cuando una persona deja un testamento, este testamento se puede abrir, se puede llevar el procedimiento, ya sea en el juzgado o ya sea ante un notario, de manera administrativa muchísimo más ágil. Pero cuando existen menores de edad o cuando existen incapaces, invariablemente la primera etapa de este procedimiento tendrá que ser ante el juzgado. ¿Con qué finalidad? Porque aquí va a intervenir la Procuraduría Social y va a intervenir la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el caso de menores para vigilar que estas personas estén adecuadamente representadas a través de su tutor o a través de quien ejerza la patria potestad y que no existen intereses encontrados. Es decir, que cuando se vaya a llevar este procedimiento no vayan a abusar a lo mejor de la inexperiencia de estas personas. Una vez pasada esta etapa, tienen el derecho los herederos de solicitar, pásalo a la notaría, por favor, juez, ya que se vigiló esta etapa, o continuamos con todo el procedimiento hasta el final. Padre Memo. En los casos, ahorita hablaba de los casos de testamentos y los intestamentados. Ajá. Me imagino que allí tiene que ir con pincita, ¿no? Porque creo que hay muchas dificultades. ¿Qué sucede o cómo se llevan estos casos? Mira, la experiencia que yo tengo, y la verdad, yo aplaudo esta decisión que desde hace 15 años se ha dado en el sentido del programa de testamentos y cómo ha crecido, porque hay un punto muy importante que tenemos. Nosotros tenemos, de alguna manera, en el Estado, las estadísticas de cómo se da este registro de testamentos. Y algo muy importante es que el 70% se da al año, se da durante la aplicación del programa. Wow. Es decir, si estamos hablando de un número de 30,000, estamos hablando que ese 70% de los 30,000 se da realmente durante el mes de septiembre a diciembre en cuestión de registros. Inclusive, aunque la aplicación del programa es septiembre-octubre, muchas veces se extiende de manera económica hasta este mes. Y esto es algo muy importante. Dentro de la pregunta, quise hacer esta introducción, porque nosotros que intervenimos en el proceso, ya sea como patrocinadores, ya sea como representante social, vemos la gran diferencia, me atrevo a decir, la abismal diferencia entre un juicio sucesorio testamentario y entre un juicio testamentario, en tiempo, en costo, en desgaste familiar. Por lo tanto, es muy bueno que esta cultura del testamento se siga promoviendo independientemente del mes. Lo único que estamos haciendo es asegurando nuestros bienes para que dispongan de ellos o derechos, inclusive, como alguna de las preguntas que había en cuestión de cesión de derechos de alguna tumba o algo por el estilo, nuestros bienes y derechos que vaya a quien tiene que ir. ¿Por qué? Porque un juicio intestamentario se alarga muchísimo. Las etapas son muchísimo más largas, desde ponerte de acuerdo en la designación del albacea, desde ponerte de acuerdo desde la parte de los edictos, desde ponerte de acuerdo en acreditar fehacientemente si no hay una anotación marginal en el acta, que sí es cierto que solamente hay 3 hijos o a lo mejor hubo otros 2 que están peleados y están escondidos. Entonces, esto se alarga muchísimo, pero abismal, la diferencia. Y hoy, con las nuevas reformas que ha habido, donde los notarios y que se aplican, donde los notarios pueden llevar estos procedimientos, ¿qué hacemos? Pues dejamos realmente donde haya un problema que le corresponda al Poder
a la parte jurisdiccional. Y donde no debe de haber un problema, porque tuve mis precauciones, pues que se tome como una parte administrativa. Y hoy en día, ya posteriormente, a lo mejor usted podría darnos, Adrián, podrías darnos algún mensaje sobre esto, como la parte también inclusive de los intestamentarios que se podrán llevar en esta parte, cuando no existe controversia, cuando no existe conflicto, ¿no? Sí. Y vigilando la parte de menores incapaces también, esa siempre se va a vigilar. Es que aquí es muy importante hablar sobre esto, porque es importante hacer tu testamento, o sea, no hay que dejar problemas, y más cuando hay mucha familia, sí, hay demasiados hijos, menores, en fin, ¿cierto o no? Absolutamente. El desgaste, como bien decía ya la licenciada, y en el aspecto psicológico, todo lo que puede traer y conllevar todo esto, ¿no? Aquí yo quisiera nada más hacer un acotamiento. Efectivamente, no cobra un solo centavo la Procuraduría, pero los gastos sí se tienen que pagar. Por ejemplo, en un intestado, los edictos, publicaciones, copias certificadas, en las testamentarias las copias certificadas, porque luego le van a reclamar aquí a la subprocuradora que dijo que no cobraba, claro, ¿verdad? Gracias. No, sí, no, lo que sé que es importante, y quiero decirles que aunque haya testamento, puede llegar a haber problemas. Yo tuve un testamentario que se dividió la familia y secuestraron hasta la mamá, que era la heredera de una persona sumamente conocida aquí en Guadalajara, y había testamento. Finalmente, después de esa desaparición de la señora, un grupo de hijos la encontraron el día que la estaban velando en la funeraria. Ahí fue donde vieron a la mamá. Pero en este caso, por ejemplo, ¿no se debe de llevar a cabo una investigación de que si hay testamento, en dónde está el testamento, si hay otro testamento, en fin? O sea, eso es muy importante, ¿no? Aquí se acotación eso, porque también otra de las funciones de la Procuraduría es vigilar el buen trato a los adultos mayores. En cualquier sucesión donde haya menores o adulto mayor, que es después de los 60 años, tendrá intervención la Procuraduría para vigilar a esas personas. Por ejemplo, yo ahorita le dejé a mi hija una casa, o a mi esposa, ahorita tiene 50 años, pero cuando yo me muero mi esposa ya tiene 70. Entonces ellos podrían tener intervención para ver que no estén abusando de ella. Perfecto. Claro, la intervención es en esos dos sentidos. Primero, como el interés general de la sociedad, porque se trata de un testamento público, y el segundo, exactamente como lo menciona el licenciado Javier, que puede ser protección del adulto mayor. Y me gustaría nada más comentar algo que a lo mejor no hemos aterrizado, que es muy importante que la ciudadanía sepa. Cuando tú emites un testamento, no quiere decir que no lo puedas modificar. Existe la revocación en cualquier momento, porque las circunstancias o las situaciones pueden variar posteriormente. Y siempre es muy importante que sepa la ciudadanía que efectivamente es tu última disposición, pero que mientras estés en vida, la puedes revocar, cambiar de idea y volver a presentar otro nuevo testamento. Entonces, el válido es el último testamento que yo hago. Es correcto. Adrián. Por eso, como decía la maestra Esmeralda, cuando hay un trámite se pregunta al Archivo de Instrumentos Públicos y a la Procuraduría Social y al Registro Público si no hay un testamento ulterior o posterior al que se está exhibiendo, precisamente para confirmar que el trámite se lleve a cabo en base a la última disposición. ¿Y se puede hacer un testamento fuera de donde vives también? Sí, en cualquier parte. Entonces, desde luego. Ahí se lleva la investigación. Hay un registro nacional de testamentos, de tal suerte que si alguien hace un testamento en Chihuahua o en Mérida, a la hora que se pide esa información al Archivo de Instrumentos Públicos, ahí va a salir a colación el dato del instrumento y siempre tendrá valor el último. Pues esto es importante saber realmente el procedimiento que podemos hacer en nuestro testamento, que no te lleva mucho tiempo hacer un testamento, o sea, ponerte de acuerdo con el notario, saber realmente qué es lo que tienes y pues llevar a cabo el testamento, ¿no, licenciado? Desde luego es algo verdaderamente ágil. Puede llevar 45 minutos, una hora y media, dependiendo de la extensión o las dudas que tenga la persona, las explicaciones que se le den al respecto, pero es algo verdaderamente ágil y que no es nada contra el beneficio que se obtiene. Exactamente, y aprovechar el mes del testamento, que tiene un precio de 1,802 pesos 1,802. en cualquier notaría del estado, durante septiembre y octubre. Psicóloga, ¿qué nos puede decir al respecto? Referente a lo que estaban mencionando, se tocó y se habló mucho acerca de los bienes materiales, que es muy bueno saber y desde que en vida, saber hacia dónde o con quién van a estar estos bienes que he trabajado. Pero también algo muy, muy importante es esta herencia que tú les dejas a tus hijos, a tus familiares, en cuestión de cuando tú realizas
un testamento de forma voluntaria y lo preparas anticipadamente, lo que estás heredando a tus hijos o a tus familiares es este grado de responsabilidad que tienes, el orden, la estabilidad. Todo esto también es importante heredarles a los hijos. ¿Por qué? Porque esto también es herencia. Si tú haces un testamento previo, esto tú también les estás heredando, ¿ok? Orden, estabilidad, compromiso, que es también muy importante desde la parte, ¿no? Y también si no lo realizas, estos efectos psicológicos negativos que sería el estrés, hasta depresión, conflictos entre familia. Entonces sí es muy importante también cuidar tu parte emocional. Cuando tú tienes un testamento, también a nivel emocional hay un equilibrio. Entonces sí es muy importante. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ir a participación de nuestro público. Tenemos ya preguntas para nuestro panel. Vamos con Luis Enrique. Adelante, Luis Enrique. Así es, muchas gracias, Ceci. Efectivamente, Laura Valle dice, si tengo un testamento y uno de mis hijos ha fallecido y si tiene familia, 3 hijos, él tenía 3 hijos, ¿qué pasará? Sería por partes iguales, el testamento lo tenía por partes iguales, ¿qué pasaría? Licenciado Adrián. Habría que ver cómo estableció ese legado o la herencia en favor del hijo, si estableció herederos sustitutos que puede hacerse, que esto significa por si el heredero fallece antes que el otorgante o simultáneamente, aplicaría a los hijos si así está establecido. Perfecto. Si no, y la señora Laura desea lo que le había dejado a su hijo, que ahora quede a sus nietos por el fallecimiento anticipado de su hijo, si no está previsto como sustitutos, tendría que hacer una nueva disposición donde así lo establezca. Correcto. Además hay que hacer la aclaración, cuando una persona está en un testamento, muere antes que el testador, no tiene derecho a heredar ni él ni sus descendientes. Perfecto. Por eso sí es importante lo que dice el licenciado Adrián. Muy bien, vamos a la siguiente llamada, Luis Enrique. Perfecto. Silvia Chaires de Puebla dice, ¿puedo hacer varios testamentos? Sí puede hacer los que guste, en el entendido que salvo disposición en contrario, un testamento irá revocando el anterior. Perfecto, y vamos a subsistirá continuar. o valdrá el último de ellos. Excelente, muchas gracias. Olivia Ramos de San José del Cabo dice, ¿qué hereda una viuda? ¿Qué hereda una viuda? ¿Y si no hizo testamento? O sea, quiero entender que debe de, o que la pregunta va dirigida a si le corresponde heredar del marido que falleció. Algo así, bueno, si el marido hizo testamento y ella es la heredera, pues heredará lo que le hayan dispuesto. Si no es heredera, habría que ver en qué entidad está ocurriendo esto, porque ahí habría que irnos a las reglas de cada estado y irnos a las reglas de la sucesión intestamentaria. Perfecto. Puede ser que tenga derecho o puede ser que no tenga derecho, dependiendo en qué entidad corresponda. Aquí, por ejemplo, en Jalisco, si tiene bienes suficientes que igualen la porción que le corresponda de herencia, no heredará nada a la viuda. Correcto. Esmeralda, ¿quería agregar algo más? No, simplemente como lo dicen, y el régimen con el que estuvo Está casada. casada, ¿no? Desde Que es luego. importantísimo. Perfecto. Claro. Vamos nuevamente con Luis Enrique, tenemos más llamadas que es muy importante. Adelante, Luis Enrique. Efectivamente, gracias, Ceci. María nos pregunta, hace 6 años murió mi madre. Dejó un testamento, pero mis hermanos no quieren leerlo. ¿Se puede hacer algo al respecto? Desde luego puede hacer el trámite correspondiente y si no tiene los datos del testamento o los datos del notario, tendrán que pedir el juez información a la Procuraduría y ahí ellos informarán la fecha, el número de escritura, ante qué notario y le podrán ahí ya pedir la copia para hacer el trámite. Correcto. Siguiente pregunta, Luis Excelente, Enrique. gracias. Carmen Ramírez dice, ¿un testamento puede invalidar a nombre de quien está la escrita? La escritura debe ser. La escritura. La escritura. No me queda A clara ver. la O pregunta. sea, si yo hago un testamento, invalido mi escritura que soy propietario por el hecho de hacer testamento. Quizás se refiera, estoy especulando, en Jalisco hay la posibilidad cuando se adquiere un inmueble de designar un beneficiario de ese inmueble. Entonces quizá la pregunta vaya dirigida a que si luego en el testamento yo dispongo un heredero diverso de ese inmueble, si invalidaría la institución de beneficiario, si hace una remisión expresa a ese inmueble o dejar sin efecto esa escritura, sí estaría invalidándolo y subsistiría la última disposición. Si no se dice nada en particular, valdría la designación del beneficiario. Correcto. Bueno, para finalizar ya con este panel del testamento, yo creo que ya ha quedado claro respecto a esto. De todos modos, tenemos dentro del programa de Arriba Corazones, si quieren hacer más preguntas para que se les pueda dar la respuesta. Vamos a síntesis, algo que quiera agregar. Pues nada más licenciado. exhortar a las personas que verdaderamente vean como algo importante que lo es, como algo que va a dejar tranquilidad, que trae, como decía la doctora, hasta un efecto psicológico importante en la familia y que realmente lo vean como
como una inversión y no como un gasto, que les va a dejar muchas utilidades y un gran beneficio a la familia en aras de buscar la tranquilidad y la armonía que debe privar siempre. Perfecto. Licenciada Esmeralda del Socorro Larios Fernández. Adelante. Gracias, así. Pues también concluyendo con lo mismo, aplaudo realmente este tipo de programas en el cual se le dé a conocer, no solamente de manera institucional, sino a través de ustedes, la importancia de lo que tiene un testamento y pues que lo hagan, no importa que no haya muchos bienes, no importa, inclusive, porque una de las cuestiones más importantes es que no tengo muchos bienes, tengo muy pocos y este será para mí. No importa, y que tengan en cuenta realmente que lo que estamos enseñando, mostrando nosotros es una educación y una modificación de cultura hacia nuestros seres queridos. Perfecto. Licenciada, nuestra psicóloga, adelante. Muchas gracias. Es muy importante hacer conciencia en este tema, en este mes que es el mes del testamento, y siempre cuidar mucho tu estabilidad emocional, y una de ellas es a través de realizar tu testamento. Correcto. Padre Memo. Sí, sin miedo, sin temor, una cosa muy importante, dejen paz, dejen tranquilidad, y lo mucho o lo poquito que Dios les ha dado, déjenos así, en esa tranquilidad y esa paz, para que después no haya problemas y dificultades en la familia, ni divisiones. Licenciado Lozano. Sí, bueno, mira, yo invito a todo nuestro público de todo el Estado y en el resto de la República debe de haber también instituciones que pasen a la Procuraduría. La licenciada se encuentra en el Supremo Tribunal de Justicia, ahí está su oficina, pueden ir a contactarla con ella, o en el Colegio de Notarios que está por la calle General San Martín entre Lerdo de Tejada y Avenida La Paz. Tenemos un área específica para gentes que a lo mejor se les pasa esta temporada, quieren hacer su testamento, vayan ahí, se les hará un estudio y el colegio les puede ayudar en muchas cosas. Perfecto. Tengo una llamada urgente de participación por parte de nuestro público. María Elena Cuevas dice lo siguiente: mi esposo dejó intestado hace 11 años y títulos de compra-venta. ¿Qué puede hacer? ¿Qué me pueden decir, licenciado Adrián? Tendrá que hacer el trámite intestamentario correspondiente. Llegado el momento habrá declaratoria de herederos, posteriormente la etapa de inventario y avalúo y la adjudicación de esos títulos y de lo que tenga. Perfecto. Cerramos. ¿Cuánto cuesta el testamento? 1,802 pesos, y es importante que consideren que aunque seamos muy jóvenes, vale la pena hacerlo y no esperar, porque a lo mejor luego ya no nos da tiempo. ¿Hasta qué días tenemos para hacer nuestro testamento con este precio? Septiembre y octubre. Notarios. Muy bien. Yo tengo gente citada ya en enero con el mismo precio. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta gran orientación acerca del testamento. Un aplauso. Muchas gracias.